Y empezamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy no se enciende la luz, pero sí estamos en la sala 3. Sí, señor. Sí que es otra especie de luz distinta a la que damos hoy. Peco mucho de decir que cada invitado que viene es especial, porque así lo creo de verdad. El episodio de hoy es especial en general, porque sí que se sale un poco más de lo habitual que hemos vendido hasta ahora. No tanto como parece. No tanto, podemos reconducir y de hecho tocaremos temas importantes, pero bueno, no es spoiler para nadie, lo habréis visto en el título del episodio. Tenemos hoy con nosotros a Pedro Feijóo, entre las muchas artes que gobierna. Escritores por la que estás aquí hoy, en principio, aunque... Pero, pinceladas, porque Julio ya sabéis cómo es. Y quería empezar un poco, sincerándome un poco, porque realmente, bueno, más o menos ya hemos estado hablando antes un poquito, lo que te decía, yo no te tenía mucho en el radar tampoco, pero yo sí soy muy aficionado a la lectura, lo fui más de lo que soy. De hecho, con 3-4 años ya tenía carnet de la biblioteca, ya me lo había hecho mi madre, súper aficionado a la lectura. Y pasan los años y al final, pues no sé muy bien por qué, la vida supongo, pues dejé ese hábito. Mal por mí. Mal, muy mal por mí. Mal. No, que va, universidad, ya te aviso. O sea, fue otra cosa. Y hace unos años intenté volver a retomar y como que nada me iba enganchando. Y últimamente lo único que he conseguido ir leyendo son libros más de filosofía, de marketing y tal, pues que al final son artes afines a lo que yo me muevo más o menos. Pero narrativa, rara cosa he encontrado por ahí. Y lo que te dije antes, desde que Julio te puso en mi radar más o menos, desde el lunes que empecé a hacer un poco de hueco, ya me he bajado Los Hijos del Mar, Morena, Peligrosa y Románica, y llevo la mitad de Los Hijos del Fuego. Madre mía, pues estoy maravilloso. Nunca mejor dicho, muy a fuego contigo ahora mismo. O sea, me está encantando. Hombre, pues yo... agradecidísimo, ya sabéis que a mí me hacía muchísima ilusión venir y estar aquí con vosotros. No, agradecido nosotros, de verdad. Pero es que después de una entrada como esta, yo lo dejaba aquí. Corta. Lo dejamos en lo alto. Juanfran, ya estamos. Julio ha hablado poco hoy, por lo que sea. Claro, yo me estoy reservando, que aquí hay muchas cositas, bueno. que en la previa salieron ahí muchas cosas y me estoy reservando. Bien. No sé si te comentó un poco Julio, realmente la gracia de este podcast es poner un poco presente a la comunidad pues el doblaje o la industria de la voz, mejor dicho, sí. sobre todo la que se hace principalmente desde Galicia. Y en esta temporada, no sabemos si a futuro, ya iremos viendo cómo rema la cosa, nos estamos centrando bastante en orígenes. Y eso es invariable, independientemente de a lo que te dediques, orígenes tienes. Orígenes, inicios, eso... Entonces, por lo que he podido buscar de ti, has estudiado Filología Gallega. Me matriculé en Filología Gallega. Bien, perfecto. Matriculaste. Mis profesores se alegraron de que por fin terminara. Te gustaba mucho estudiar, entonces. No, de verdad, me gustaba y disfruté mucho. Además, de verdad, lo hice de manera totalmente vocacional, porque tenía clarísimo que me gustaba mucho la literatura y en aquel momento, además, sentí un vínculo especial con la literatura gallega. Perdón, ¿estamos hablando del año? Mira, yo me matriculé el primer curso en el año 94, el curso 94-95, además era especial porque fue el primer año que se estableció como tal la licenciatura en Filología Gallega desde el primer año. Tú antes tenías que hacer o bien hispánicas o románicas y luego te especializabas. Ese año no, ese año se estableció el primer año de licenciatura en Filología Gallega, que había como también una cierta... era como una marca de país, ¿no? El preocuparse ya desde el principio por tener una filología propia. Y recuerdo que sí, vamos, aquel primer año en clase éramos tantos que en algunas de las clases comunes estábamos sentados en los pasillos. Era una barbaridad. Yo lo disfruté muchísimo, pero claro, recordad lo que os decía, yo quería estudiar literatura. Con lo que no contaba era con la gramática histórica, con la paleogramática, con el latín. El latín de primero lo saqué en el último año que estuve. Y yo creo que me pusieron el examen de latín, debía ser ya en 6ª o 7ª convocatoria, y al lado me dejaron una hoja muy oportuna donde estaban... Yo decía, esto no son las respuestas. Y la profesora, lo recordaré toda la vida, estaba haciendo así como... desde aquí un saludo a la profesora y a quien te dejó la respuesta. Sí, es verdad. Pero realmente por lo que, eso ya te digo, si no corrígeme, pero por lo que he podido ver realmente lo que te llamaba quizá fuera la música. O sea, eres compositor, eres músico también, quiero decir. Sí, a mí lo de la música me puede. Sí, a ver, músico.
Yo lo que pasa es que tenía una guitarra. Bueno. Bien, bien. Y tenía una guitarra y en aquel momento mucho tiempo libre. Y empecé como tantos colegas. Ahora cuando hablas con los chavales casi parece una marcianada preguntarles qué instrumento tocan. Pero en aquella época, os estoy hablando, claro, de los primeros años 90. Yo estudié aquí en Vigo, en Colla, en el Colla 2. Yo también. Madre de Dios, pues igual tenemos algún delito que no ha prescrito por ahí, Julio. Yo fue algo que en el podcast que me hicieron endogámico no comenté. No, claro. Porque todos tenemos un pasado. Un pasado turbio a veces, ¿verdad? Sí. Pues ahí, en aquel momento, no era nada raro que tus compañeros de clase pues tocaran algún instrumento o era como justo una década antes. En realidad, la movida era un montón de gente que tocaba muchos grupos a la vez. Sí. En los 90 nos pasaba algo parecido. Había instrumentos y grupos y bandas por todas partes. Y esto era lo que nos gustaba hacer. Cuando llegó la época de la facultad, coincidió también con, bueno, que os voy a contar, el Xabarín Club. Toda aquella explosión en todos los sentidos. En todos los sentidos. Grupos, series, cómics, todos estábamos haciendo algo. Y claro, en aquel momento del rock urabú, nosotros estábamos allí. Nos pasamos, yo me pasé toda la segunda mitad de los 90 tocando con mi grupo de aquella que se llamaba KGBen. El nombre ya estaba puesto antes de que yo llegara, lo siento. Pero nos pilló en aquel momento y estábamos tocando por todas partes. Ahí fue donde descubrí lo mucho que me gustaba la música y lo mucho que me gustaba el trabajo del estudio de grabación, sobre todo el trabajo de producción. Y cuando ya estaba acabando la carrera, de repente llegó Miguel Costas, que acababa de salir de Siniestro Total y estaba montando Los Feliz. Alguien le contó una milonga grandísima sobre un bajista que tocaba muy bien, ya verás. Mentira cochina, Bruno, mentira cochina. Pero cuando me di cuenta estaba recorriendo España de arriba abajo constantemente. Ya era lo que había empezado como un hobby, acabó convirtiéndose en un trabajo sin darnos cuenta. Qué y bueno. De ahí a la matumba. A la matumba. Tomando licor café por ahí. Creo que sí. Y de hecho, yo creo, Julio, que lo pasamos muy bien, porque de la mitad de las cosas no me acuerdo de nada. ¿Ves? O sea que... El licor café. Lo que produce, sí. Eso sí. Cuando de repente... No he vuelto a tomar una copa de licor café en la vida. Yo creo que no. Yo creo que... Tú sabes lo que era, de repente... Además, imaginaos, salíamos al escenario. Llegó un momento en el que cada noche teníamos enfrente 3.000, 4.000, 5.000 personas. Y claro, cuando llegaba el licor café, el puñetero licor café, de repente había como un ejército, se levantaban brazos y todo el mundo tenía una garrafa de licor café. Y todo el mundo quería que bebieras de su licor café. Yo había un momento que no podía más pensar así, tomo una gota más de licor café, me caigo redondo y luego reboto porque no puedes dormir. Aquello sí que era ni libros de filosofía y marketing ni nada, droga dura. A todo esto estamos hablando de una canción, ¿vale? O sea, tranquilos todos. Es que un nadie tema. Se subleve, no, tranquilidad. ¿Te imaginas? Qué bueno, qué bueno. Ahí fue tu época también de técnico, ¿no? Sí, mira, además lo recuerdo con... eso sí que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque nosotros tuvimos la suerte de aprender el primer disco, el primer disco grande de KGBen, lo grabamos con un productor que nos sigue trabajando y que es una de las referencias del rock nacional, que es Paco Loco. Paco Loco Martínez, un tío que en aquel momento estaba en Asturias, fue el responsable del Shishon Sound, de Australian Blonde, Cactus Jack, todos aquellos grupos que luego dieron en el indie nacional, en Subterfuge y todas aquellas historias. Paco era un tío que lo primero que te enseñaba en el estudio es que no se trata de... No va a sonar mejor si tienes la mesa de mezclas más grande, los micros más top. Si tienes todo eso y no sabes cómo utilizarlo, claro, no sirve de nada. Paco nos inculcaba todo el tiempo que la virtud está en saber sacar el máximo rendimiento de los muchos o pocos recursos que tengas. Saber cómo puedes aprovechar un aparato, un grupo, una canción, hasta dónde lo puedes llevar. Hay que exprimir ahí hasta que... Sí. No Ser consciente de
los recursos Sí, ¿no? que tienes. Sí. Es un poco el lema de este podcast al final. Bien. Sí. Exprimirnos, dices. Pues estamos en casa, entonces. Básicamente. Sí, esa época fue muy, muy bonita. Y ya os digo, disfruté mucho de las giras, disfruté muchísimo de los conciertos, me encantaba tocar, pero de encerrarme en el estudio y decir, pues mira, en aquella época se podía hacer así, de repente un disco te podía llevar un mes de trabajo. Tranquilamente. Bueno. Y decir, pues este mes nos vamos a centrar en esta producción, en este disco, ya fuera yo como músico o yo como productor, y darle forma a todo aquello y ver cómo a lo mejor unas canciones que te entraban por la puerta solo con una guitarra y una melodía acababan convertidas en un disco completo. Esa parte del trabajo la disfrutaba Pues yo mucho. me enteré de lo del técnico por una casualidad que lo comentábamos antes, que estaba con Paco Barreiro, maestro de todos, y cuando le comenté que iba a venir Pedro me dice, uy, se ve en Pedro, lo voy a decir en castellano, que si no después me subtitulan. Si viene Pedro, habla de su primo. ¿Cómo? Pero no, tú dile su primo y él entenderá. Y fue él el que me dijo, Pedro, tú no sabes que Pedro fue técnico de sonido. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿qué no fue Pedro? Vale, porque vamos. Pues fue gracias a Paco Barreiro. Sí. Madre mía, Paco es toda una referencia para todos, ¿verdad? Sí, para Pues nosotros desde luego fue maestro mío hace 37 años. Y mío hace 2, o sea. Y de Juan Prat. Paco es que además es una de esas personas que son efectivamente, en el sentido más amplio de la palabra, maestros, magísters. Siempre te dan un poco más, siempre te enseñan un poco más. Es gente que, este tipo de personas con las que te hablas, te sientas a hablar 5 minutos y cuando te vas, te das cuenta de que te has llevado algo que antes no tenías. Y Paco tiene no solo ese talento, sino además esa generosidad que se le cae de los bolsillos para hacer que cada momento que pasas con él valga mucho la pena. Para mí fue yo creo que una de las cosas bonitas de este trabajo, sea a través de las letras, de la música, de lo que sea, es el camino. Y la gente con la que te vas encontrando en el camino, con la que te vas cruzando, que te va enriqueciendo. Y para mí Paco es una de esas alegrías que hacen que de repente al día siguiente a cruzarse tu camino con el suyo, tu camino sea un poco mejor. Sí, sin duda. Lo acabas de definir, cariño. pero vamos, perfectamente. Sí. Se dedica a escribir, ¿eh? También te digo. No, ya. No me digas. Se le da, por lo que sea, se le dan bien las palabras. No, pero es que lo estaba diciendo y estaba viendo a Paco, o sea, es eso, lo estoy viendo en el atril, dando clase, hablando con él, tomando un café, es que es tal cual. Sí. O sea, sacas una experiencia, esas vivencias, esos chistes que él hace, esa retranca que tiene, que te está en el buen sentido, puteando y no te estás enterando de nada. De eso también te das cuenta al día siguiente, es verdad. No, ahora ya, ahí ya pasaron los años por él. Ya a los 5 minutos ya se te queda oyendo así. Dice, no te diches concha, ¿no? Bueno. Es que Paco tiene esa otra cosa maravillosa también. Tú dices que a mí se me dan bien las palabras. Paco es un maestro en eso, es un maestro. A Paco se le dan bien retorcer las palabras, que es diferente. Exacto, pero es que Paco está enamorado de la palabra y sabe darle todas las vueltas hasta que la convierte en algo completamente nuevo. Y yo creo que eso fue una de las cosas por las que nos entendimos tan bien en el estudio él y yo, porque de repente nos dimos cuenta de que estábamos haciendo los dos. Hubo un momento que estábamos a ver quién decía la chorrada más grande. La parida más grande. Sí, es como cuando el primer día de clase tú no sabes muy bien a qué estás, no conoces bien a tus compañeros, tú sueltas una chorrada y escuchas que en el fondo de la clase alguien hace dices, ese va a ser mi colega. Voy a sentarme por allí, a ver. Era tal cual. Sí, pues aquí siempre teníamos, ahora ya se jubiló, pero siempre que empezaba con una de sus chorradas y tal, de repente ya era, venga, seguimos que lo estamos perdiendo. Como lo perdamos, no acabamos la convocatoria. Paco es encantador. A mí me hacía mucha gracia porque a lo mejor pues estaba haciendo un take, estaba doblando algo y de repente
Decía, mira, ¿te importa que le haga aquí un cambio? Haz lo que te dé la gana, ¿sabes cómo funciona esto? Mientras no me cambies el mensaje, di lo que quieras. Te hacía un ensayo, escuchabas así el cambio, lo anotaba yo ya, porque hay que anotar todo, ¿no? Lo anotaba. Bueno, grabamos. Y cuando grababa, decía otra cosa. Y yo me quedaba así viendo para él. Paco, la madre que te parió, que era una santa, o sea, ¿pero por qué me haces? No, es que de repente me vino así, tal, en un segundo antes de grabar. Bueno, pues nada, vuelvo a cambiarlo, no te preocupes. Chicos que estáis empezando en doblaje, no se hace eso, No, ¿vale? eso Paco no se puede hace, hacerlo, no. pero... Paco sí, vosotros no. ¿Vale? No. Ay, Dios mío, es verdad, sí, sí. Pues anota Paco también, porque igual... Igual... Desde luego. Sí, Desde sí, luego, no, ahí- lo tenemos ahí en la agenda, Sí, en la sí, recámara. sí, sí. Tenemos una lista. Tremenda, tremenda. Vale, y concretando un poco entonces, lo de tu primo, porque yo me quedé ahí todavía. Claro, es verdad. Bueno, espera, porque hay más. Con esto, claro, siempre que tengo que tener mucho cuidado, porque Paco decía que era mi primo, porque él es Paco Barreiro, y yo soy Pedro Feijóo Barreiro. Claro. Entonces, claro, dijo, esto, en algún momento fuimos primos. Digo, venga, adelante. Lo que pasa es que eso es muy, muy peleagudo, porque Sí. a mí me parece maravilloso tener este parentesco que él se ha sacado de la manga y yo lo firmo. Que Paco y yo seamos primos, para mí es uno de los checks de mi currículum. Pero tengo que tener cuidado, porque claro, yo soy Pedro Feijóo. Amigo. Recuerdo una de las primeras entrevistas que me hacen, pues al poco de que saliera Los hijos del mar en castellano. Claro, allí sí que me estaban ubicando en el escenario. Y hubo un periodista que me preguntó muy, muy serio, alguien del País, me dice, por cierto, ¿usted es primo de Núñez Feijóo, que en aquel momento era presidente? Y le digo yo, ¿es algún familiar? ¿Tiene alguna relación de...? Y digo, sí, es mi primo. Y lo dije muy serio. Me pasé 3 No lo años, Julio, entendieron. diciendo que era broma, que era una broma, que no... De hecho, ahora ya lo intento de otra manera. Ahora recuerdo, sí, me apellido Feijóo, pero también me llamo Pedro. Soy el consenso político español. Está todo aquí. Si Dios España santo, sabe es verdad. defender, que sea conmigo. Las dos Españas ahí, aquí las yo. tenemos. Qué bueno. Así que ya ves, tengo primos por todas partes, menos en Zumosol. Ese se quedó en el Colla 2. Sí. Ese ya... No, dijo que no seguía. Algún día tenemos que juntar a un grupo de Uy, gente que hayáis pasado por el Hay, Colla 2. hay más gente de la que te imaginas, ¿eh? Ya. Sí, En lo que doblaje, pasa- más gente de la que ¿sí? te imaginas. Sí. Uy. Sí. ¿Qué piensas todos? Yo coincidí. Hombre, yo solo diré como anécdota que yo llegué a estar en el Colla 2 rodeado, el Colla 2 totalmente, por los antidisturbios de Valladolid. ¿Mm? Totalmente, pero No así sé si lo estás diciendo rodeado. con orgullo o... No, con orgullo no, al contrario. Si tú te acuerdas del indio. Sí, hombre, el profesor de historia... ¿Y Basilio? Sí. Bueno, pues sí, Basilio, sí. ¿Me permitís que cuente la anécdota, por favor? Basilio estaba empezando, de obtener la plaza hace un par de años. Y yo a Basilio me acuerdo siempre de él porque cuando lo veía al de Scooby-Doo. ¿No? Y así, largo, tal, desgarbado. A Shaggy, sí. Y con esos jerseys Sí. que yo siempre lo veía y decía, yo creo que se los hace su abuela. ¿No? Porque estaban desbocados, una manga más larga que otra y tal, pero era encantador, iba por ahí. Estábamos totalmente rodeados, en época de pases Probús, Sí. media flota de Sí, Vitrasa sí, quedó sí, destrozada, estas cosas pasan. Y estábamos tal, él sale, ¿no? Ahí, por las escaleras, todo ufano. Basilio, no salgas, que te van a dar. No, pero yo soy profesor, no hay problema. No salgas, que te van a dar. No va a haber problema. Fue a abrir la verja, asomó, le cayeron 2 porrazos, volvió a entrar y le dijimos, ¿ves? Si pareces uno de Cou, por favor, no salgas. A todo eso el indio estaba en la parte alta, en la entrada al Colla 2, en las escaleras, arriba, sí. así, con las manos metidas así en la chaqueta que llevaba. Se quedó viendo, dio media vuelta y volvió a entrar. A mí me cae también. Sí, por Dios. Eso era el madre Colla mía, 2 eso en era esa el Colla época. 2. Sí. Sí. Bueno, el Colla 2, para que no lo sepas, un instituto muy bueno de Vigo. Alexandre Bóveda. Era Alexandre Bóveda. Sí. Pero esos tiempos ya pasaron. Ahora ya no. Sí, y Ahora el malo es el Colla 4. No me digas. Sí, ahora cambió el cuento. Pero si en aquel momento los aguantábamos a los del Colla 4. Sí. Ahora son los... Pues ahora, según parece, el malo es el 4 y el bueno es el 2.
Lo siento, yo ¿Cómo? estudié en El amor de Dios, para mí eran los dos malos. Yo no tenía otra desde mi perspectiva. Yo ahí no... Bueno, ya estamos divagando. Lo perdemos, Julio. Lo perdemos. Dale que lo perdemos. Perfecto. Y entonces entraste en filología, ya con esa ansia de literatura y de... Yo esa curiosidad la tengo. Quiero que conteste, por favor. Perdón. ¿De dónde le sale Exacto. lo de la literatura, lo de Viene de escribir, lo de... antes. Porque yo siempre dije, O sea, no hay escuelas de escritores, no hay universidad de escritores, no hay título de escritor No, como tal. y también te digo, aquí igual me caen por favor y por estribor por decir esto, pero casi diría que gracias a Dios, que no hay escuelas de esto, a ver... yo sé que hay gente que ha salido, gente buena, que ha salido de talleres de escritura, de cursos de narrativa, vale, pero no suele ser lo habitual. Claro. Mira, a mí cuando me piden consejo sobre... Siempre intento llevar cosas que no tienen cordones, porque yo soy un tipo con serias dificultades para atarse los cordones de los zapatos, y no estoy exagerando. Como para ir por ahí sentando cátedra sobre nada. A mí cuando me piden consejos sobre el trabajo, sobre este oficio, que tiene mucho de artesano, tal como yo lo entiendo, al principio siempre decía que no. Yo ponía el ejemplo de... ¿Os acordáis de aquello que decía Woody Allen? Que en caso de guerra él solo serviría como prisionero. Sí. Pues yo igual. En caso de ejemplo solo sirvo como mal ejemplo. Así que me negaba a dar consejos de nada. Yo decía, yo hago las cosas como yo intuyo que se deben hacer o que yo las debo hacer, confío mucho en mi instinto y, oye, mal no me ha ido. Pero luego hablo con otros compañeros de oficio y veo que ellos trabajan de maneras completamente distintas. Y a mí no me va mal. En todo caso, con el tiempo, el único consejo que he aprendido a dar y en el que confío y que doy con seguridad, ciegamente, sabiendo que no estoy engañando a nadie, es: sé honesto. Lo mejor que puedes hacer en este oficio, y creo que en cualquier faceta de la vida, pero desde luego en este oficio es así, es ser honesto. Y después, si tú tienes claro, eres honesto con qué quieres contar, con cómo lo vas a contar, sobre todo con qué relación vas a establecer con el lector, con la lectora al otro lado. El resto, que cada uno lo construya como considere, porque yo os podría mencionar un montón de autores muy parecidos en cuanto a método de trabajo, que han tenido resultados muy diferentes, y autores que trabajan de maneras completamente diferentes, que estamos en el mismo punto. Así que buscar un espacio común, una lengua estándar que nos enseñe a todos cómo hacer este oficio, a mí me generaría de entrada una cierta desconfianza. Así ¿Dónde que te surgió esa chica? viene de mucho antes. Hay una parte de mi familia que está muy relacionada con el mundo de las letras. Es particularmente todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con mi abuelo paterno. Yo soy nieto de Manuel de la Fuente, que fue un periodista muy conocido en su época en la ciudad. Manuel de la Fuente nació en León en el año 32 y apenas creo que tenía 18 años o... Sí, 18 años. 18 años. En el año 50 se lo trajo el director del Faro de Vigo, lo descubrió en Radio León, se lo trajo para aquí, vio que el chaval, porque era un crío, tenía talento, y en el año 51, a principios del 51, empezó a trabajar en el Faro de Vigo. Y allí siguió como redactor hasta que se jubiló en el 97. Para mí, mi abuelo fue una escuela, vamos, increíble, de verdad. Esa sí habría sido una escuela, un instituto, una universidad y un máster de trabajar la letra. Una de las cosas que más ilusión recuerdo que me hacían de pequeñito era ir con mi abuelo al periódico y estar allí. Además, mira, mi abuelo siempre trabajó en el turno de tarde, siempre hizo el cierre del periódico. Ya desde los años 60, en la época en la que estaba a las órdenes de Cunqueiro, de hecho, ellos dos eran los responsables de cerrar siempre. Hacer el cierre del periódico es dar por buena la edición y avisar para que se ponga en marcha la rotativa.
cuando yo nací, claro, yo nací en el 75, y un poco, con 5 años, 6 como mucho, ya empecé a ir con él, porque me encantaba. Imaginaos, para un niño estar en la redacción de un periódico por la tarde, ver cómo se hace de noche, asomarse a las máquinas, los teletipos, ver cómo hay que corregir una noticia en el último momento, encajar una última hora que llega de repente y el olor de la rotativa cuando se pone en marcha, el sonido, ver todos los rieles del periódico, el olor de la tinta recién impresa, esas cosas se te quedan grabadas. Mi abuelo además tenía una devoción especial por la palabra escrita y por la poesía. A él le encantaba escribir en todas las formas. Y yo recuerdo, os podría describir, podría samplear y construir de nuevo el archivo sonoro, el WAV, de cómo era el sonido de la máquina de escribir de mi abuelo, sonando, repitiéndose por toda la casa, ya estuviera o bien escribiendo en casa el artículo del día siguiente, o bien el sonido del lápiz. Le encantaba escribir o con pluma o con lápiz de carpintero. El sonido del lápiz Qué bueno. sobre el papel. Yo crecí mamando todo eso, devorando todo eso. Para mí, escribir... De hecho, mirad, hay una cosa curiosa. A la gente le llama mucho la atención cuando me preguntan cómo trabajo, con qué programa trabajo, y siempre saco una pluma. Y un folio. Sí, yo siempre, a día de hoy, sigo escribiendo a mano, con pluma y en unos cuadernos de un tamaño muy parecido a la caja del libro. Y no es por fetichismo, no es por esa cosa tonta de ay, es que los escritores y las plumas. No. Es porque yo aprendí a escribir con pluma, porque tenía una letra horrorosa, horrible. Y mi abuelo, que tenía una letra preciosa, no podía con ello. Entonces, como a mí con el boli se me desparramaba directamente la muñeca, fue él el que me puso por primera vez una pluma en la mano y además siempre buscaba plumas. Las antiguas plumas escolares, que ahora esto ya no se usa, pero las Pelican Pelícano, las Cabeco Perqueo, ese tipo de plumas que eran rasgaban más como las Sailor, plumas que te agarran al papel. Él lo hacía para intentar que mi trazo se frenase un poco. Ni así, Julio, ni así. Pero para mí era natural, era natural. Yo crecí en esa casa donde había una biblioteca descomunal. El abuelo, cuando yo no lo acompañaba al periódico, llegaba, después del cierre, claro, llegaba sobre la 1 más o menos a casa y siempre venía con un montón de periódicos, libros que recibía, era crítico literario. Y yo estaba, para mí estaba esperando que llegara. Un niño un poco raro, espero que Servicios Sociales no intervenga aquí, pero era la 1:15 y yo estaba esperando que llegara mi abuelo para ver qué traía. Que recuerdo todo eso como un caldo de cultivo del que sin darnos cuenta, salen maravillas. Se estaba cocinando eso. Bueno, o las 7 anteriores. Bueno, está de ejemplo. O sea. Pero de ahí viene. Sí. Qué maravilla. Sí. Me está emocionando ahora porque me estoy viendo muy reflejado en varias cosas de las que dices, porque da la casualidad de que uno de mis abuelos tenía una imprenta, entonces todo eso de la imprenta yo lo llevo en la sangre. Mis derroteros me llevaron por la parte más marketing y tal, porque me vi obligado a ello, pero la parte de la escritura también, por parte de mi otro abuelo, también siempre fomentó, él siempre me regalaba kits de caligrafía, me enseñaba cómo escribía él, que tenía una letra preciosa, cursiva. No tanto. Entonces como que me veo muy tal. Y yo ya te digo, desde pequeñito inicié el hábito de leer, desde esos 3-4 años ya más o menos ya juntaba libros más o menos decentes. Empecé por lo superhumor, porque es que Mortadelo y Filemón... Pero bueno, es una escuela maravillosa, caray. ¿Quién no? Sí, por favor. Y con eso, con 14-15, yo mismo empezaba a intentar escribir cosas y pequeños relatos. Para mí eran como muchos... Cuando empecé a hacerlo como un hábito, eran como una forma de hacer instantáneas escritas. Eran como relatos de una carilla o de dos en las que simplemente quería reflejar algo que sucede muy concreto, digamos. ¿Tú a qué edad empezaste a probar
ya fue algo que te vino dado simplemente por cómo creciste o realmente dijiste un día voy a ser escritor? No, que va. De hecho, ¿ves? Por eso decía lo de que la universidad del escritor conmigo no va. A ver, algo bien habrás hecho, quiero decir. Bueno, habrá que preguntarle a mi madre, pero hay veces en los que ni ella reconoce. No, en realidad no hubo un momento de... Y además empecé muy tarde para lo que suele ser habitual. Pero por eso os contaba antes cuál era el espacio en el que yo me crié, porque ahí era como estar cocinándose algo por debajo, a fuego lento, de lo que en realidad no éramos conscientes. Era como... Tenía todos los ingredientes, pero yo estaba en otra cosa. A mí sí, me interesaba la literatura, pero estudiarla. Yo os lo juro, siempre pensé que admiraba mucho a los escritores. Recuerdo, por ejemplo, cuando el primer escritor que me hizo pensar que, oye, a ver si va a ser posible que podamos hacer esto, fue Suso de Toro. Pero claro, siendo yo un adolescente, es lo que os decía, yo soy del 75. Cuando Suso empezó a publicar a mediados de los 80 y se hizo grande a finales de los 80, principios de los 90, nosotros éramos unos chavales. Sí. Pero claro, veíamos que el siguiente movimiento que nos estaba empezando a pasar por encima lo había empezado un tipo que estaba ahí en Santiago, que estaba al lado y que era como nosotros. Era como... espera, porque a lo mejor nosotros también podemos hacer esto. Pero fue simplemente como una intuición. No, hasta ese momento yo admiraba a los escritores porque pensaba, qué maravilla poder componer un mundo nuevo, un universo propio cada uno. ¿Y sabéis qué pensaba? Qué pena que yo no pueda hacerlo. Porque yo estaba convencido de que no tenía... Pienso yo. Sí. No. Pero lo piensas de mí, quieres decir. No. ¿En cuanto a? No de los escritores. Que, a ver, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo tengo una envidia sanísima de escritores, músicos, escultores. Hablando de abuelos, mi abuelo era soplador en vidrios de la Florida. Oh, sí, Yo recuerdo ir allí, como la caña, cómo soplaba y tal. Y toda esa gente que es capaz de hacer algo que yo sé que soy totalmente, sordo del pie izquierdo, yo me quedo así. O sea, yo veo a alguien tocar un instrumento y me quedo así. Yo Julio, veo a alguien escribir. ¿Tú eres consciente de la gente que nos estará escuchando ahora diciendo ojalá poder doblar como Julio Lorenzo o actuar como Julio Lorenzo? Claro. Sí, pero eso no evita que yo sienta admiración hacia ciertas cosas que yo sé que no soy capaz. Y me tiene dicho mucha gente, joder, pero mira que lo que viviste, escríbelo. Soy incapaz. O sea, mi mente va demasiado rápido como para pararme, para escribirlo. No sé, no tengo tampoco mucha formación en ese aspecto, ni periodística, ni filológica, pero joder, me quedo, leo, veo, observo y es en plan, Dios, qué envidia. O sea, no, pero envidia sana, no es, lo mataría para hacerlo yo, no es, ¿cómo me gustaría ser como él? Pero yo creo que de todos modos es algo que nos pasa un poco a todos, porque sí, vale, luego es maravilloso cuando llega alguien y te dice, caray, yo creo que lo más bonito que te puede pasar en cualquiera de las facetas a las que te dediques, desde la creatividad, es que venga alguien y te dé las gracias por tu trabajo, porque tu voz me metió en la historia, le diste vida a este personaje, tu novela me acompañó en la vigilia en el hospital, y eso es maravilloso, es bonito. Y son esos comentarios los que le dan muchas veces sentido al trabajo que haces. Pero en realidad, a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta del valor enorme que tienen vuestros trabajos, que tienen lo que hacemos nosotros, porque pasa eso. Mientras eso está sucediendo, nosotros estamos... a mí me habría encantado saber bailar y saber cantar. Y cada vez que veo a alguien que lo hace bien, me quedo embobado. Y me encantaría poder hacer eso. Supongo que siempre estás buscando más creatividad o otra creatividad, pero yo de hecho en aquel momento es lo que os decía, yo estaba convencidísimo de que yo no podía escribir porque no tenía nada de imaginación. Y en realidad, ¿sabes cómo empecé a escribir? Mira, es curioso porque otra historia que no es para nada canónica. Yo ya llevaba 8 años tocando en la Matumba. Yo dejé Los Feliz porque era un desmadre constante, y llegó un momento en que dije, Jesús,
como siga así un año más, igual no lo cuento. Así que no, vamos a bajarnos de esto, vamos a pararlo y montar algo, pues, oye, más me encantaba la música, me encanta la música, me gustaba mucho tocar, pero vamos a relajarnos un poco. Entonces fue cuando apareció en mi vida la matumba y dije, esto seguro que es más tranquilo. Sí. 8 años después. Salto temporal. 8 años después yo estaba pensando, madre mía, como si hace un año más igual no lo cuento. Pero es que era una locura. Si lo de Los Felices era un desmadre, la matumba fue una barbaridad. Pero una barbaridad. Es lo que os decía antes. Yo de la mitad de las cosas ya no me acuerdo. O sea, que tuvo que ser tremendo. Pero había un momento en el que el cuerpo te va diciendo cosas, te va pidiendo respiro, alivio. Los Hijos del Mar es una novela que empecé a escribir. Tenía la historia, tenía otra vez una intuición. Ahí ya había aparecido Domingo Villar, que es otra pieza importantísima en esta historia. Ya nos había enseñado que se podían hacer también cosas más grandes en la literatura gallega, o sea, en la literatura desde Galicia, llegar a otro público, ir más allá de la militancia y todo aquel discurso que había antes. Yo ya tenía todo eso rebotando en la cabeza. Tenía una historia, sabía que tenía algo que podía contar, que me lo podía llevar a mi terreno, pero estaba metido en otro mundo. Los Hijos del Mar lo empecé a escribir en horas y horas de furgoneta, de avión, de aeropuerto, de pruebas de sonido, en bañeras de hoteles. Porque, sí, es que llegó un momento que estaba tan enganchado a la historia que, claro, siempre dormíamos con los mismos compañeros en la habitación. Y, hombre, nos iba bien, pero grandes suites tampoco es que tuviéramos. Y yo, a lo mejor llegábamos de salir, o sea, tocar, salir, fiesta, llegábamos un poco tarde y yo estaba allí con la puñetera historia, y el Puncha y el Toño, que eran con los que compartía todo en el grupo, lo que querían era dormir de una puñetera vez, y el Pedrito al allí baño, con la luz. venga. Las bañeras son grandes sitios para escribir novela. En realidad, empecé a escribir ¿Y porque... eres capaz de enlazarlo entre viaje, bañera? ¿Eres capaz de...? Es que en aquel me parece momento maravilloso. era nuestra vida, era el día a día. Así que del mismo modo que, pues yo qué sé, a lo mejor mañana llegamos a Zaragoza y la prueba de sonido es de 6 a 7 de la tarde. Pues antes, en el viaje, del mismo modo que puedo conectar el concierto de la noche anterior con el de la noche siguiente, puedo conectar el capítulo que estoy escribiendo ayer con el que estoy escribiendo ahora. Me parece maravilloso. Estabas ya conectado con eso, pero es que en realidad el truco estaba en eso justamente. Nosotros teníamos miles de personas enfrente. Y no porque fuéramos unos grandes virtuosos, sino porque, lo que decía antes, había honestidad, había verdad en lo que contábamos. En la novela pasaba exactamente lo mismo. No era una historia de dejar a nadie asombrado con la boca abierta, era comunicar, compartir una historia. Era lo mismo que hacíamos desde el escenario, era lo mismo que estaba empezando a hacer y que sigo haciendo desde los libros. Es comunicarme contigo, dialogar, establecer un puente de comunicación. Lo único que hago es, cuando ya no pude más, lo único que hice fue cambiar el canal, seguir comunicando sin grandes aspavientos, sin grandes demostraciones de... Es lo que os decía antes, yo no tengo autoridad para sentar cátedra sobre nada. Lo que hice fue cambiar el canal de comunicación. Algunos dirían que sí tienes autoridad. Hay gente para todo, Julio. Me mola porque algo que remarcaste ahora, o lo dejaste, mejor dicho, lo dejaste entrever, pero me gustaría remarcarlo, es que tú mismo estabas enganchado a tu propia historia. Es decir, ya no solo que reconectases, sino que realmente querías saber qué pasaba después. Sí, claro. A ver, es que en ese caso no es tanto el querer saber qué pasa después, porque yo esto siempre lo he hecho de la misma forma. Mira, yo soy un tipo bastante inseguro, creo. Bueno, igual sí, puede ser. Quizá. Yo te veo. Vale, dejémoslo en... Sí. Puede ser. Lo siento, tengo muy reciente morena película. Perdón. Ahora ves de dónde viene todo, ¿no? Exacto. Me encanta. Como suelen ser tramas más o menos complejas, ya veis que lo mío es el relato breve de 500 páginas, necesito trabajar siempre con unos guiones que voy haciendo
previamente, una especie de escaleta, pero no os hablo de guiones de una hoja donde apunto, no. Hitos, ¿no? Digamos. Son guiones de pues unas 40 o 50 páginas. Ah, ¿verdad? vaya, no son hitos, caray. vale. De modo que cuando yo empiezo a redactar la novela, ya sé lo que va a pasar. Sé cómo va a acabar, por dónde va a pasar, cuál es el final. Todo eso ya lo sé. Pero estoy tan enganchado a ella, estoy tan convencido de que la historia merece la pena ser contada, que no la puedes soltar. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando crees en tu trabajo. Y sinceramente, y perdonadme si parece una arrogancia, No, pero para nada. yo creo Claro que que eso es fundamental Sí. en cualquier disciplina, porque si nosotros todo no artística. creemos, si no creemos en lo que hacemos, ¿cómo le vamos a pedir luego a la persona que está al otro lado, ya sea el lector, el espectador, el público, que se entusiasme con lo que hacemos nosotros, que también crean en eso, que tengan ganas de seguir escuchando la película, que seguir viendo la película, seguir yendo al concierto, seguir leyendo un capítulo más? Si tú no te apasionas, si tú no crees en lo que estás haciendo, luego me parecería muy hipócrita, muy falso, exigirle al lector, en este caso, que se entusiasme con lo que tú estás haciendo. Mira, yo creo que hay algo que cuento, digo muchas veces, no como consejo, pero para mí sí es un credo. Siempre cuento que escribir es algo que puede hacer cualquiera. Con un lápiz y un papel, cualquiera puede escribir y luego guardárselo para sí mismo. Nadie te va a decir si es bueno o malo más que tú. Pero publicar es otra cosa. Claro. Publicar es una responsabilidad, estrenar una película es una responsabilidad, lanzar un disco nuevo es una responsabilidad, dar un concierto es una responsabilidad, porque lo que estás haciendo ahí es pedir la interactuación del otro. Y sinceramente, yo creo que no tenemos absolutamente nada más valioso que nuestro tiempo. El tiempo que nos quede por delante, que nunca sabemos cuánto va a ser. Si le estás pidiendo a la otra persona que te dé algo tan valioso como una porción de su tiempo sí, para sí. tu trabajo, tú tienes la obligación absoluta de dejarte la piel en ese trabajo. No entregar nada de lo que no estés convencido de que probablemente haya otros que lo hagan mucho mejor. Pero esto es lo mejor que tú vas a dar, y lo sabes, porque no te queda piel en los dedos, no te quedan más dioptrías que quemar. Has dado lo mejor de ti y un poco más en cada página, en cada take, en cada obra que entregas. Si no sientes esa pasión, luego no tienes ningún derecho a pedirle nada a quien, ni siquiera a que nadie se acerque a ti. Yo creo que este es el momento de dejar la entrevista. Venga, hasta luego. Dios mío. Juan, pero me he puesto un poco intenso, ¿no? No. ¡Qué lección! ¡Madre mía! No, yo estoy encantado. Yo te estaba escuchando. Estoy 100% de encantadísimo. acuerdo, pero 100% En todo, de acuerdo. en todo. ¿Me en lo todo, podéis además. pasar luego por escrito? Por esto que he supuesto. dicho? Sí, hacemos una transcripción. Esas de Pues- Paco son para poner así en el Sí, sí, frigorífico para verla todas las mañanas. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, o esto Pues- se lo vendemos a Mr. Wonderful. Porque aquí se están perdiendo. No. Por cierto, muchísimas gracias por la Bueno. taza. Me ha hecho, Bueno, por favor. me ha hecho toda la ilusión del mundo. Pero igual lo que he dicho no cabe en una taza, pero vamos a sacar una vajilla. Buscamos Para la así. parte de atrás una camiseta, si no, igual. Sí, Pero no es muy, mala muy idea. XXXXX. No es mala idea. De mi talla, tú tranquilo. Pues una de las cosas que estabas diciendo me pasó con Un fuego azul. ¿Por qué? Era incapaz de conectamos ahora ya con el doblaje. Madre mía, es que me... No, si yo encantado, vamos, encantadísimo, pero me das pie. Nosotros, para hacer los audiolibros, por eso Pedro también está aquí, esa es la parte que nos engancha aquí a los cuatro. Para hacer los audiolibros nos piden que previamente, cosa que a mí me parece estupenda, nos leamos el libro. Claro. ¿No? O sea, no es llegar ahí, venga, va, empiezo a leer y tal. No, tienes que leerte el libro, es obligatorio, tienes que perfilar personajes. Y cuando me dieron Un fuego azul, yo me lo llevo a casa y mi mujer me decía,
que son las 3 de la mañana. Yo, ya voy, solo un capítulo más. Claro, y aparte tengo insomnio, no duermo, tal. Yo estaba encantado porque, a ver, joder, siguiente, venga, va. No, 4 de la mañana, ya voy. Me lo cepillé en 2 noches. Madre En de 2 Dios. noches pero me lo... Tas. Y dije, es que no podía parar de leer. Que es un poco... Me estaba acordando cuando estabas hablando de ese momento de... Ahí está, esto es de lo que está hablando Pedro ahora mismo, es esto que me pasó a mí. Es esa voracidad, Dios, necesito una página más, ya acabó el capítulo, otro. Va, solo uno, de verdad, te lo dices a ti mismo, es mentira, te estás mintiendo, sabes que vas a leer otro y otro hasta que ya el ojo te caiga, ¿no? Pero era esa necesidad de seguir. Y aparte, Pedro tiene una cosa que me gustaría saber, que es, ¿de dónde sacas esa vena sádica? Para describir tan bien esos momentos de... Porque en Un fuego azul yo decía, Dios, pero ¿presenciaría algo así para describirlo tan bien? Es curioso, ¿eh? Porque esto me lo dicen mucho. Cuando me conocen previamente, y me conocen al autor, a la persona, y luego leen, enseguida me llega algún mensaje de ¿estás bien? o luego gente que veo que comenta entre ellos de parecía buena persona. Con lo riquiño que es, habla suave, parece entrañable, parece... Y tú mira las barbaridades que escribe después. Es verdad. Mirad, te agradezco muchísimo que me preguntes esto, porque hay una razón detrás. Efectivamente, para mí Un fuego azul, de hecho, es el paradigma de esa manera de trabajar, pero está en buena parte de mi trabajo. Un fuego azul, por ejemplo, es una novela muy dura, muy violenta, es agresiva, es explícita en muchos momentos, pero no es gratuita. No tiene absolutamente nada de violencia gratuita. A mí hay algo que de hecho me preocupa bastante, y es que de unos años a esta parte, yo creo que en la narrativa española se ha puesto un poco de moda esta especie de competición por ver quién es más bestia. Por ver quién describe la ejecución más sangrienta, más truculenta, más violenta, quién le hace más daño a sus víctimas, a quién se le ocurre la manera más bárbara de acabar con un personaje. Pero es simplemente competir, es a ver quién es más morboso. Y a mí eso no me interesa nada en absoluto. Es más, sinceramente, me parece una falta de respeto al lector, porque cuando el morbo es el fin no vale nada. Yo creo que la violencia funciona cuando es un medio para llegar a otro fin, para contarte otra historia, para cautivarte y que sepas cuál es la clave en la que estamos trabajando, porque después va a venir otra cosa. Y eso es lo que sucede en Un fuego azul. Un fuego azul es una novela que efectivamente yo creo que funciona porque es una novela que se disfraza de thriller, de bestseller, de un capítulo más, un ritmo rápido, te engancho. Pero al final, según va avanzando, al final te va a dejar en el cuerpo esa pregunta incomodísima de a ver si esto que me está contando este tío es verdad. Y es que lo es. Cuando tú intuyes que hay algo ahí que se parece mucho a la verdad, parafraseando un poco a Groucho, si se parece a la verdad y habla como la verdad, no será verdad. Todo lo que cuento en Un fuego azul está tan bien descrito porque es real. Todo lo que os describo en esa novela es real. La parte de las torturas, toda esa parafernalia que aparece al principio, que casi parecen fuegos artificiales, está sacado de casos reales. Pero lo que es importante es que todo lo que aparece después, cuando entiendes o empiezas a entender por qué se hace lo que se hace, todo eso, todo lo que te cuento, Julio, son todo casos reales. Caray. Todo lo que está descrito en esa novela. Yo ahí lo único que he hecho ha sido crear un paraguas de ficción dentro del cual albergar toda esa historia revestida de ficción, pero que son casos reales. Y lo sé porque esa novela nace de muchísimas entrevistas. Y ahora viene Mucho trabajo de investigación, ¿no? Muchísimo.
Precisamente por lo que decía antes, si vosotros luego me vais a dar vuestro tiempo, vais a entrar en la novela, yo necesito que os deslicéis por ella. Y habrá partes en las que os voy a hacer sufrir, va a haber partes en las que os voy a causar dolor, va a haber partes en las que os voy a dar relax, un poco de bálsamo, y al final habrá una salida. Pero solo debéis tropezar con aquello que yo quiero que tropecéis. Lo que no puede ser es que le veáis las costuras, que de repente digáis, hombre, esto no me lo creo, esto es plástico, esto se ve que no es real. Y para eso, para dotar de veracidad todo el tiempo, desde la primera hasta la última página, cada relato, lo que hago es documentarme mucho, mucho. Y aquí viene la parte incómoda. Y es la que igual no gusta, pero es verdad. En una novela como Un fuego azul, no vamos a contar qué es lo que sucede, pero hay una serie de... Spoilers, no, por favor. No, pero hay Ahora una serie hablamos de spoilers. víctimas y victimarios, como en toda historia. Yo me documento entrevistándome con muchísimas víctimas para poder... Cuando os voy a hablar de un dolor muy concreto, yo necesito saber cuál es ese dolor, cómo duele ese dolor. Pero claro, un dolor de ese tipo nunca es cosa de una sola persona, siempre es cosa de dos. Si yo te quiero contar la verdad y te quiero poner en situación... Las dos versiones. Claro, tengo que hablar con la víctima, pero también tengo que hablar con el victimario. Y en una situación como la que se describe en Un fuego azul, no es fácil. Tú no puedes abrir las páginas amarillas por la P y decir, voy a hablar con uno de estos. A ver, asesino en serie. Tienes que, pues por ejemplo, en el caso de Un fuego azul, meterte en ese tipo de redes, infiltrarte, adoptar identidades falsas, pasar horas y horas atravesando cloacas de foros y subforos y ver cosas. Por una parte estaba pensando, qué divertido, pero qué miedo. Realmente. Hubo momentos de la documentación de Un fuego azul, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Y mira, sabía que era un tema duro, es un tema terrible lo que se aborda en Un fuego azul, y yo sabía ya por los testimonios de las víctimas que me estaba metiendo en territorio delicado. Cuando empecé a entrevistarme, a infiltrarme en los grupos que hacían este tipo de cosas, por si acaso ya iba con asesoramiento psicológico, porque sabía que que iba a ser complicado. Duro. Sí. Pues aún así, cuando empiezas a recibir, por ejemplo, paquetes de información, de datos, de fotos, yo cada vez que los abría me encontraba con cosas que... Hay un momento en la novela en el que uno de los personajes dice, no se imagina usted de todo lo que somos capaces cuando Dios apaga la luz y mira en otra dirección. No te lo imaginas, Julio. Las cosas que llegas a ver, que nos hacemos a nosotros mismos, que le hacemos a alguien indefenso a nuestro lado, no hay límite, no hay límite. Bueno, somos animales, al fin y al cabo. Sí. Racionales, pero animales. Y dedicarte a la fantasía, ¿qué tal? Cuentos infantiles. Por ejemplo, no sé. Final. Calla. Una vez me pidieron en Xerais, cuando vieron que ya llevábamos... eran 4 o 5, después de Los hijos del fuego, que estabas leyendo tú ahora, se dieron cuenta de que las novelas anteriores funcionaban de maravilla en los institutos. Yo nunca jamás he escrito nada, ni una sola palabra, pensando, bueno, esto va a ser para institutos. No, yo escribo para dialogar con quien se quiera poner al otro lado. Pero en Xerais me decía, mira, que funciona muy bien los institutos, ¿por qué no escribes algo a propósito para institutos? Yo, que no. Insistieron tanto que de repente hubo un momento que tenía un espacio entre dos novelas, estaba empezando a preparar Un fuego azul y pensé, bueno, voy a hacer una prueba formalmente, no en cuanto al fondo, pero sí en la forma, esos giros que tiene Un fuego azul. Voy a hacer una prueba con una historia que yo creo que podría encajar para adolescentes. Y la escribí, la entregué y me dijeron, hombre, Pedrito, yo creo que esta escena en la que describes cómo es el proceso de drogarse en un cuarto de baño, no. Dije, yo es la historia que conocía. Luego resulta... que los adolescentes de ahora, ¿no? Claro. Que luego resulta... El problema que hubo con esa novela, que es en piedad, el problema que hubo con esa novela es que dieron por sentado
que los profesores se iban a escandalizar porque no les iban a contar eso a los alumnos. Hasta que llegó un profesor que dijo, pero si nuestros alumnos saben más de esto que nosotros. Hoy en día sí. Claro, no. Ese es otro melón, el de cómo tratamos muchas veces al público en función de los prejuicios que tenemos previamente sobre ellos, que lo primero que son es erróneos. Pero bueno, yo creo que ya he hecho bastantes amigos hoy. Después ya contamos. Ahí Juanfran ya hace ahí corta y pega y ya está. En cualquier caso, lo que queda claro es que en la mirada dentro del trabajo siempre está el receptor de ese trabajo al final, ya sea el lector o quien vaya a disfrutar de la obra. Yo aquí me surgen dos preguntas. Voy a ir a ellas ahora. Porque de lo que estabas hablando antes sobre tener al receptor en el punto de mira, digamos, que sea presente, entre mis muchas ramas de cosas, muchos de ellos están encima de un escenario. Y algo que me enseñaron muy pronto fue que da igual que haya una persona en el público, que haya 1000, que tienes que dar 100%. Absolutamente. Siempre, todo el rato. Y esto era un pequeño KitKat que quería hacer antes, pero igual no es el momento ahora, que según estaba explicando, a ti te vino la imagen de Un fuego azul, de cuando leías el audiolibro y demás. ¿No te da un poco, al menos desde mi punto de vista sí, es un poco lo que nos pasa con cada take, que duele un poco dejar el take para ir al siguiente cuando estás involucrado con una escena, quizá? Es que tiene que doler. O cuando me dices tú, estás despedido por hoy, que yo lloro un poco por dentro. Y es una manía que tengo cuando acabas. Venga, gracias, estás despedido. ¡No! Yo me abrazo al atril porque tengo ese... Pero sí que es un poco esa sensación de... Sí. De estás dando todo por un motivo con alguien a quien vas a dirigirte y no sé, es como un... Pero es que, a ver, mira, si tienes esa sensación, maravilloso, porque yo creo que vas por el buen camino. Y esto que acabas de decir tú, yo es que lo firmo. De hecho, era algo que decía siempre Suso de Toro. De hecho, creo que tiene un libro que se titula así, Tiene que doler. Es que si tú estás describiendo esta situación, si tú te estás metiendo en ese terreno y a ti no te duele, hay algo que estás haciendo mal. Es que, ¿cómo vas por ejemplo, pues eso, a describir un dolor si tú no sabes realmente, tienes una aproximación a ese dolor? Es que si no, no hay compromiso. No, tiene que doler. Sí. Me recordó ahora justo que vi el otro día un clip de una entrevista a Guillermo del Toro que decía que el arte nace del dolor y de la esperanza siempre. O sea que me acabas de recordar mucho. Pues justamente, es que esto conecta con lo que os decía al principio. Yo claro que busco ese diálogo, porque creo que es de ahí de donde crecemos, donde sumamos. Estoy convencidísimo de que el resultado final siempre es mayor que la suma de las partes. Nosotros, Bruno, Julio, Juan, Fran, Pedro, como mínimo sumamos 5. Y lo digo a propósito. Creo que de lo que vamos compartiendo, vamos... Mira, yo entiendo que hay gente que asume este trabajo de esta manera, me parece muy respetable, pero no es mi caso. Me refiero a eso de yo escribo para conocerme a mí mismo. Y sí, es un principio maravilloso, el conocer a ti mismo. Según, porque yo de hecho, yo me veo venir a mí mismo por la calle y cambio de acera. No me apetece conocerme tanto, ya me conozco bastante y hay cosas que preferiría no conocer de mí. Yo lo que busco es eso, establecer un diálogo y siempre además pongo un problema encima de la mesa, pero no porque sea muy listo y os voy a explicar cómo se le pone el rabo a las cerezas. No, es todo lo contrario. He encontrado esto que duele, que nos duele y que yo creo que tal vez si lo abordamos entre todos encontramos un camino, encontramos una solución o por lo menos una opción, una esperanza. Yo entiendo el oficio de esta manera, sí. Es que fue curioso porque, bueno, yo a todo esto nos conocimos justo después de Un fuego azul, cuando hice el primer audiolibro. Y aún comentamos muchas cosas que, si me permites, después voy a comentar el tema del spoiler. No voy a decir cuál, pero voy a comentar el tema del spoiler. Y yo estaba alucinando cuando lo leí y tal. Lo comentábamos en sala en el momento de grabarlo. Y si lo traspaso a lo que sería nuestro gremio, lo calificaría como algo terrorífico, pero no gore. Aunque es muy explícito, digo, joder, una película gore, ¿qué hay ahí? Sangre, vísceras, algunas mejor, otras peor, esto está hecho ahí de ordenador. No, yo no lo veía como gore, lo veía como terror.
miedo, te paraliza. Me te imagino deja que así. el punto clave es la honestidad, la diferencia entre uno Sí, y sí, otro, claro. sí. Pero es que estaba... Duro, muy duro, muy Sí. duro, porque yo a medida que iba metiéndome, que iba narrando, que ya lo había leído, ya sabía por dónde me iban a venir los golpes, pim, pam, decía, uff, esto es muy, muy, muy duro, mucho. Pero no era gore, no era sangre ahí, borbotones, tal, no, era, Dios, ¿cómo afrontas esto? ¿Cómo, y sobre todo ya metiéndonos en el campo nuestro, ¿cómo perfilo a este cabrón? ¿Cómo perfilo a este pobre hombre? ¿Cómo perfilo? ¿Qué interpretación le doy a esta persona sabiendo ya previamente el resultado? Porque claro, yo ya me lo había leído, tengo que interpretar a una persona que sé su recorrido en el libro de principio a fin. ¿Cómo lo enmascaro para que no se sepa? Es complicado, pero aún antes de empezar hoy a esta entrevista le comentaba, me lo hizo muy fácil. O sea, a mí, desde luego, Pedro, en sus 2 novelas que yo hice el audiolibro, me lo hizo facilísimo, porque están tan bien perfilados. Y Juanfran lo sabe, cuando les damos clase a los alumnos en esta sala de doblaje, en la parte de audiolibro, siempre les explicamos cómo se hace, los perfiles y tal. Y dice, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Y de dónde saco esto? ¿Y cómo y tal? El libro te lo da todo. Si es importante el personaje, vas a saber si es mayor, si es viejo, si le gusta esto, si le gusta lo otro, si es rubio, si tal, características. Si es muy buena persona, si es mala persona, si le gustan los niños, si odia a los viejos, lo vas a saber. El autor te lo va a dar. Métete dentro del personaje, asume que tú eres ese personaje en ese momento y perfílalo, sé ese personaje. Y ahí, de verdad, Pedro me lo puso muy, muy, muy fácil, pero claro, pasar de ser un asesino despiadado a un tal es complicado, es bastante complicado. Pues te lo puedo mira, asegurar. a mí de verdad, me encanta que saquéis ese tema porque es algo que yo he venido aquí a hablar de mi De tu- audiolibro, de vuestro audiolibro. Porque de verdad, antes hablábamos de esto. Sí. Mira, al hilo de lo que comentas, bueno, efectivamente, empezando por lo que decías del gore, es totalmente de acuerdo. El gore es una cuestión de estética, nada más. El Básicamente. gore es el impacto visual del momento, pero que no va a nada más de esto. Aquí había otra cosa, Sí, aquí sí, había sí, otra verdad, otro dolor. Y esto conecta con lo que decías. Son precisamente esas acciones las que describen a los personajes. Yo no sé si te dabas cuenta, pero en realidad yo apenas utilizo descripciones físicas. Rara vez te digo si es alto, rubio, bajo, delgado, No, es más moreno. psicológico, es más... Son acciones. Es gente que se describe por las acciones. Sí. Pero claro, a la hora de luego llevarlo a vuestro terreno, ahí si no está vuestra capacidad, no tenemos nada que hacer. Y yo esto te lo dije a ti en su momento y lo he comentado un montón de veces y soy totalmente franco con esto. Cuando me dijeron que se iba a hacer un audiolibro de Un Fuego Azul, de hecho, era escéptico al principio. Más que escéptico, era un tanto receloso, porque era una novela donde todo estaba muy trabajado, muy pulido. Yo me había dejado, lo que os decía antes, me había dejado la piel y de repente es ponerlo en manos de otra persona. Hasta aquel momento, la experiencia que teníamos aquí hablo históricamente, de audiolibros en la relativamente corta vida que tenía el audiolibro, pues era esto, era alguien que se sentaba y solo le falta decir página 1, bla, 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 bla. Yo recuerdo cuando escuché el primer fragmento que me enviaron desde Penguin de Un Fuego Azul, de verdad se me abrió la boca hasta el suelo, porque de repente el libro tenía otra vida. Tenía vida, era grande, había crecido. Y recuerdo que te lo dije, Sí, y lo es dije cierto, en es cierto. público. Tu trabajo hizo mejor el libro. De repente había una vida... Aquí es cuando cortamos la entrevista. Sí. Encarga a alguien, un escultor, que grabe esto aquí el trabajo de Julio Lorenzo hizo mejor el trabajo de Pedrito Feijóo. Ahora, como dice, estamos en el hype, En el Prime. en el prime. Pero es que es verdad, eso fue exactamente... Mira, es lo que te contaba antes de que empezáramos a grabar.
dentro de los planos y los plazos de trabajo de la escritura profesional, tú tienes que primero documentarte, montar la novela, escribirla. Yo escribo a mano, pasarlo al ordenador, entregarla a la editorial, hacer un primer borrador, un segundo, un tercero, un cuarto, que es el que luego pasa a corrección. A lo mejor te encuentras con primeras galeradas, segundas, terceras, estilo, ortotipográficas. Cuando el libro sale, tú a lo mejor ya lo has leído 15 veces, y no estoy exagerando, llega un momento en el que casi, no voy a decir que odias el libro, pero estás fatigado, porque además, claro, ¿qué es lo que más trabajas? Aquello que era más débil. Así que estás todo el tiempo encima de lo que tienes que arreglar. Cuando el libro ya sale, yo no, es que no quería ni volver a oír hablar del libro. De repente llegó el trabajo de Julio, me lo papé entero. Me convertisteis en lector, en espectador de mi propia obra, que era algo que no pensé que pudiera pasar. ¿Me permites hablar del spoiler? ¿Te acuerdas que te lo comenté? Sí. Pues no voy a decir dónde ni cuándo, pero hubo un detalle muy bueno porque, claro, yo pensé, a ver, Pedro, escritor, nunca va a escribir pensando en cómo sería el audiolibro, ¿no? Claro. Nos pasa a veces con películas, con series que dicen, joder, pero ¿por qué lo hacen así? Pero no pueden facilitarnos el trabajo. No, hombre, no, el director lo hace para su público, en su país, en su lengua, claro. No lo hace pensando, no dirige una película pensando que se va a doblar, ¿de acuerdo? Y de repente, claro, me acuerdo que era un capítulo muy pequeño, que era página y media, donde ocurre algo que si tú lees esa página y media es, bien, aquí pasó algo. Ya está, no sé, bueno, claro, tendrá sentido más adelante. Esto no está aquí gratuitamente, ¿no? Después te das cuenta mucho más adelante del tema. Pero claro, al hacer el audiolibro y tener que perfilar los personajes, el personaje que llegaba ahí era un personaje determinado. Entonces hice un spoiler. Claro, pero de estos de ay, tengo que decírselo, por favor. Claro. Más que nada para que no me mataran. Me acabas de spoilear el libro. No, por Dios, que va. Pero es que, claro, era una situación imposible de resolver de otra manera, porque, claro, tú le has dado esa articulación, esa cadencia, has modulado a ese personaje de esa manera, pero en el libro no hay voces. De repente es como una especie de monólogo. Pero, claro, una vez que Julio interpreta ese monólogo en base al personaje que ha creado, dices, espera, este personaje no era... ¿Qué hace aquí hablando de...? Pero bueno... Mira tú. Pero caray, era maravilloso. Oye, ¿y nunca pensaste, porque cada vez es más común, te puedo dar 4 o 5 nombres, de hecho dirigí a una persona que hizo... ¿Nunca pensaste en hacer tu propio audiolibro? No, porque cada vez es más común, ¿eh? Sí, y de hecho, ¿quién estaba? Estaba pensando en algún compañero, no sé si era Alberto Caliani o... Ahora no recuerdo quién era, pero que sí, que había hecho él su propio audiolibro. Y me parece fantástico, si estás capacitado y lo haces bien. Contra nuestro propio tejado, pero como veo que cada vez es más común... Ya vengo yo a parchar el tejado, no hay problema. Si hay alguien que lo quiere hacer y cree que lo va a hacer bien, pues oye, adelante. Pero en mi caso, después de haber tenido esas experiencias, no solo es lo que contaba antes. Mira, esto igual hace gracia, pero tú decías que ¿por qué no nos pone más fácil el trabajo? Porque el director no está pensando en... Para mí las experiencias de los audiolibros a los que tú le has puesto tu voz, tu actuación, toda esta hemorragia de talento, como te decía, y lo digo de corazón, estoy convencido de que vosotros habéis hecho mejores mis libros. Y para mí eso es una suerte, porque me habéis enseñado a asomarme, a ver otro plano en el que no estaba acostumbrado a trabajar, a tal punto que es lo que te decía antes. Cuando estaba escribiendo Donde nacen las bestias, de hecho, había momentos en los que yo estaba escribiendo pensando, ¡buah! Esto en la voz de Julio va a ser brutal. De hecho, luego, por darme el gusto, te pediré que leas el principio de la novela. Sin problema. Pero pensaba, madre mía, de repente, ahora, gracias a ti, tengo esta otra paleta. Puedo escribir del mismo modo que escribes, pensando en cómo lo va a recibir el lector, cuál es la interactuación que vas a entablar con el lector,
había veces en las que el personaje, yo creo que te lo había comentado, Sí, siempre sí. trabajo además con... cuando estoy empezando a componer la historia, busco referentes conocidos, personajes conocidos, actores a los que tengo asociados a cierto... A ver, por ejemplo, yo qué sé, para mí Aníbal Lecter siempre será Anthony Hopkins y eso crea una atmósfera asociada a su alrededor. Aquí había un personaje que era Julio Lorenzo y lo veía todo el tiempo allí en la celda, amargado, hundido, viendo que lo habían atrapado. ¿Estás bien? Me encuentro bien, sí. Bien. Sí, Yo veía allí a Julio convertido en Roma Santa diciendo cómo me pueden haber atrapado, ustedes no saben con quién están hablando, por favor. O sea que, vamos... Muchísimas gracias de todo corazón porque hacéis nuestro trabajo mejor. Por nuestra parte, agradecido. Yo, desde luego, yo soy un instrumento, soy un mero. Eres un mero. Sí, un mero. De hecho, es una de las frases de estas de mis filosofadas de cuando venía al curso todavía. Una de las frases que me escribí durante esa época y que la tengo en las notas a la vista del móvil para recordarla es... tú eres una herramienta, tu trabajo es ser la mejor herramienta posible. Y viene un poco de por ahí. Yo voy a clamar al cielo por segunda y tercera parte de esta entrevista porque realmente tengo un montón de cosas en el tintero. Me pasaría horas contigo hablando de narrativa y un montón de cosas. Vamos a terminar, si Juanfran no me corta la cabeza antes. Tengo lo siento. Es un episodio especial, hoy nos lo permites. Hoy sí. Pero con la posible promesa de poder repetir esto en alguna ocasión, de posible por favor. Nada. Yo encantadísimo, de verdad. Insisto en lo que os decía al principio. No os imagináis la ilusión tan grande que me hace estar. Admiro, además casi de manera instintiva, admiro desde pequeñito vuestro trabajo. Bueno, permíteme que cuente una anécdota antes de... Juanfran, es culpa mía, es culpa mía. Esto Julio no lo sabe, pero claro, a mí además me hacía muchísima ilusión cuando me dijeron quién iba a ser el actor que iba a trabajar la novela. Yo estaba que daba palmas con las orejas, porque... A veces, sabes que a veces te mando mensajes de, ostras, estoy viendo Top Gear y de repente digo, no es James Bay, es Julio. Pero claro, yo sí conocía el trabajo de Julio. Nací en el 75, crecimos con las bolas de dragón. El día que Julio y yo nos conocimos en persona, yo estaba en la Feria del Libro de Vigo firmando ejemplares, había una cola enorme y de repente aparece Julio. Él no lo sabe, pero... estuve a punto de pedirte que hicieras una onda vital. En ese momento era complicado porque era pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Que estabas allí detrás de una mampara y yo diciendo, pero ¿te encuentras bien, Pedro? ¿Ahí qué tal? El pobre allí metido, la cola con separaciones. Sí, estábamos en aquel espacio extraño que era entre la alegría de poder volver a salir a la calle y la frustración de no poder... Normas con tal distancia. Y de repente aparece Julio delante. Dije, por favor, estoy a punto. De hecho, que sepas que a la siguiente persona... Estuvimos hablando un buen rato y a la siguiente persona, cuando ya te habías ido, que vino para firmar, le pedí disculpas porque habíamos estado charlando y la persona estaba esperando detrás. Y, perdóname, pero ya sé que esto es lo peor que se puede hacer, reducir todo el trabajo al personaje, pero cuando se acerca, me pone el libro y dice, perdóname, pero es que era Son Goku. Me pasó con unos amigos el otro día que estábamos tomando algo no me acuerdo dónde y pasó Tere. Hombre, Tere, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Pasa Tere, mis amigos en plan. Y yo, ¿acabáis de ver a Conan pasar? Es Asuka. O sea, ¿qué dices? Y yo, bueno, pues nada, déjalo. Por favor. Pues voy a la pregunta. Entonces, no da tiempo de desarrollarla como me gustaría porque me gustaría abrir debate sobre esto. Yo creo que va a ser una buena segunda parte sobre audiolibros. Por favor. Pero el otro día estuve presentando un evento de jornadas de videojuego y literatura aquí en Vigo y dentro de, claro, hablamos de comunicación realmente. Sí que nos centramos en videojuego y literatura, pero al final es lo que hablábamos, comunicarnos y conectar con la gente. Y hubo alguien que apuntó algo que dentro de lo que estamos hablando todo esto sí que es cierto que cuando tú escribes lo haces pensando en el lector y en lo que estás escribiendo. Los que hacen series, pues del mismo método para su tal. Es decir, cada forma de hacer arte o cada forma de artesanía tiene sus propias contingencias, digamos, de las que no te puedes mover. Pero sí que es cierto que el audiolibro es muy dependiente
de la versión libro, digamos. No hablamos de ficciones sonoras, que eso es el siguiente punto, digamos. Sí. Y algo que apuntó esta persona, que además fue en discurso sobre inteligencia artificial, que yo creo que ya va a ser la tercera parte de esta charla, que es que esta persona decía que odiaba los audiolibros, los aberraba, porque él no entendía que si el libro era algo para imaginarte tú en la cabeza, que te estén imponiendo ciertas voces, ciertas cadencias, ciertas oscuridades de entonos, que para él el audiolibro que no, que imposible, que el libro es para que lo disfrute una persona en sí misma. Versión original, versión doblada. Claro, pero aquí ya sobre traducción y sobre todo, quiero decir, era una visión como muy tajante sobre esto. Simplemente era por saber un poco vuestra opinión por encima, en modo de titular. Lamentablemente no hay... No, yo no estoy para nada de acuerdo. Entiendo que pueda haber una cierta forma hermética de ver, interpretar... perdón por la redundancia, pero interpretar la interpretación del libro de una forma estrictamente canónica, que es un ejercicio que la lectura es un ejercicio que se realiza en soledad, en silencio, pero yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que los formatos son totalmente maleables y sí, por esa regla de 3 tampoco se podrían hacer adaptaciones cinematográficas de un libro. Y ahí hay grandísimas adaptaciones y la fuente sigue siendo el libro. Claro, pero ahí es donde me fastidia porque no hay tiempo para el debate. Pero claro, una vez tú adaptas una obra literaria a serie o a cine, te adaptas a los cánones y a las formas de trabajar del cine o de las series. El audiolibro es uno a uno. No siempre. No siempre. O eso es lo que se debería hacer, no, al menos. A mí me pasó un poco al hilo. Intentaré ser breve. Yo hace muchísimos años leí un libro, mi madre era socia del Círculo de Lectores. Otra gran escuela. Cayó allí un libro que empecé a leer y ¡oh, qué maravilla! Contact, de Carl Sagan. Sí. Y yo me devoré ese libro, pero también en plan, Dios, un poquito más, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver. De hecho, años después participé en el proyecto SETI, bajándome unas cosas que había para los ordenadores. Bueno, eso es otra historia. Y yo me imaginé los personajes, como me los imagino en las novelas de Pedro, en todo lo que leo, todos lo hacemos, si no es que seríamos máquinas. Me imaginé los personajes y les puse caras de actores. Bueno, me equivoqué en uno. A ella me la imaginé como Jodie Foster. Y en la película fue Jodie Foster. Sí. Al padre no. Bueno, miento, me equivoqué en 2. A Matthew McConaughey no lo veía como el cura de ciencia contra razón, contra tal. En la película también rasca un poco Matthew McConaughey. Sí. Y el padre yo lo veía como Sean Connery. Pero no me puedes hacer de una experiencia tuya que sea una excepción, no puedes hacer la regla. Voy a que al final, claro, todos nos imaginamos el libro como tal. Joder, ¿por qué me impones una voz con una interpretación o una tal? Oye, igual que en el cine, y al final yo vi la película y me lo creí. Pero es que me pareció una película muy buena. Es más, yo te lo puedo plantear de otra manera. Claro, es que, vale, tú me dices, no podemos saltar a poner como ejemplo la adaptación cinematográfica, porque es otro género, otro formato que tiene... Ya, pero es que una cosa son los libros y otra cosa son los audiolibros. Ajá. Es un espacio que también está empezando a crear su... Tú puedes escoger ver el libro, leer el libro o ver la película. Pues ahora tienes otra opción. Puedes leer el libro, ver la película o escuchar el audiolibro. Yo creo que es un mundo nuevo que se está creando y que además es que es fascinante porque, ya te digo, yo no puedo decir otra cosa. En vuestras manos nuestro trabajo mejora. Soy muy entusiasta de vuestro oficio, pero objetivamente me alcanza el entendimiento para ver que se está creando un espacio nuevo. Igual que supongo que cuando se hizo la primera adaptación cinematográfica de la primera novela, pues alguien dijo, por Dios, es que esto no es fiel al... Ya, pero es que esto es otra cosa. Claro. O es como cuando de repente un libro que ha tenido adaptación cinematográfica luego tiene una serie y la serie es totalmente distinta. Ya, pero es que no es fiel ¿a qué? ¿A qué? Porque el viaje ha sido desde la película a la serie. Es un mundo diferente. Y creo que con el audiolibro, y por ventura, está pasando eso. Que tiene sus propias reglas también. Maravilloso. Pues son unos cimientos maravillosos para una segunda charla. Para la segunda parte, que vamos, yo creo que cuando hagamos la segunda parte,
podemos partir de aquí. Yo creo que sí, como que continuar. Estamos ahora mismo ahí. ¡Ay, Dios, qué pena, La verdad qué es que pena, sí. qué pena, qué pena! Yo me quedo, Juanfran, yo me quedo aquí. Ya me avisáis cuando haya que... No, aquí Bueno, que fue no, técnico igual no me también, sacáis. así que, pues, sin más, lo que sí, no tenemos muy claro, esto es una excepcionalidad dentro de lo que teníamos Sí, planeado. señor. Todavía no sabemos si es un episodio especial, si es un posible spin-off a partir de aquí o qué. Ya iremos viendo cómo definir esto. Decidnos vosotros si os interesaría ver más perfiles que no entran dentro solamente del universo bot, sino que también aunan y suman a nuestro trabajo. Y vamos a terminar con una última pregunta de todas, que es la que la hacemos siempre, entonces lo siento, te ha tocado. Te ha tocado. A pesar de que no sea un sala 3, un luz roja en la sala 3 de SEU, digamos, pues te va a tocar. Y brevemente, si te encontrases a ti mismo en tus comienzos ahora, ¿qué consejo te darías sabiendo lo que sabes ahora? Lo que dije antes de saldría corriendo no vale. Esa no vale, no. Pues mira, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Bueno, lo cual ya me está haciendo dudar que yo tengo una cosa tan clara. Pero es lo mismo que os decía antes. Pero creo que vale para todo el mundo en todos los campos. Sé honesto. Yo he tenido mis dificultades, he tenido problemas por el camino, he tenido momentos que me han generado muchas inseguridades, muchas dudas. Yo lo que me diría a mí mismo en aquellos primeros momentos es confía, sé honesto, haz las cosas bien, esfuérzate por hacer las cosas bien y confía y sigue adelante. Escucha a la gente que tienes alrededor, a los que han venido por delante, a los que hacen bien su trabajo. Rodéate bien de esa gente que sabe, que te cuida, que te quiere, y sé honesto y adelante. Maravilloso. Amén. Pues amén, efectivamente. Pues sin más, lo último de todo ya es daros las gracias, como siempre, Julio, Juanfran, Pedro, sobre todo, Cinema Iberoluce y Julio, dilo tú, que a mí me da la risa, haz tú las peticiones. Suscribíos, comentad, compartir, dadle a la campanita, porque así cada vez que aparezca Pedro, aparezca otras muchas personas que tenemos ahí ya grabadas, pues os vais a enterar, ¿vale? Esas 4 cosas, si no, caña. Y mira que se más. supone que yo me dedico al marketing, pero yo dejo a Julio esta parte siempre porque... Me encanta. Siempre he querido participar en un momento en el que se diga suscribíos. Es lo que toca. Yo ya estoy suscrito. Sí, y somos muy amigos. Yo sé matar. Uy, y no sabéis de qué manera. Y sabe cómo ocultar cuerpos. Es como hacer que parezca un accidente. Exacto. Pues nada más, muchísimas gracias, chicos, chicas, chiques. Nos vemos en la Todo el próxima. mundo. Y nada más. Gracias, Juanfran, y perdón por tenerte aquí esclavizado un rato más. Ahora, Juanfran, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros.